muchos de hoy predican de la santidad y no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener dinero y fama. Y se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen a Dios de Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los que están por ahí en sintonía en esta preciosa hora del Señor. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, esperando que se escuche bien. Por favor, si alguien por ahí que me pueda confirmar que se está escuchando bien, se lo voy a agradecer. Se lo voy a agradecer en esta bendita hora. Se está escuchando, me confirman, por favor. ¿Se está escuchando? ¿No se está escuchando? Aleluya. Bueno. Tenemos un aparatito aquí que está medio chueco y estamos luchando con él. Y usted sabe estos teléfonos, tanta tecnología, que si usted lo aprieta mal se apaga, y si lo aprieta por aquí y si lo aprieta por acá, bueno, ahí se queda. Dios bendiga a todos los que están en sintonía por ahí. Estamos en esta serie. Anoche había hablado que íbamos a hablar acerca de... Estamos en esta serie titulada La distorsión, ¿verdad? Un evangelio distorsionado. Y habíamos hablado acerca de ¿verdad? Un enemigo todopoderoso. Pero vamos a ponerlo en pausa porque sentí hablar de esto, porque este tema es muy central de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es acerca de la salvación. Acerca de la salvación bíblica. Gloria al nombre de Cristo. Esa salvación bíblica. Que imagínense, si el evangelio está distorsionado, eso quiere decir que la salvación también, el concepto de la salvación también está distorsionada. Gloria al nombre del Señor. O sea, está distorsionada esa salvación. Y la Biblia habla lo que es la salvación, las terminologías, las palabras clave, ¿verdad? Acerca de la salvación. Es un tema muy sencillo, es un tema práctico, pero es un tema que en esencia, que aunque no se dice explícitamente, hay muchas personas que llevan a una conclusión determinada. Por ejemplo, yo meditaba y hablaba con un compañero ministro, ¿cómo es posible que la gente lleve 30, 40, 20, 10, 5, 15 años en el evangelio y todavía se puedan sentir que no son salvos? Alguien que me explique eso. O sea, no hay seguridad de salvación, ¿verdad? Y cuando hablamos de seguridad de salvación, no estamos hablando de salvo, siempre salvo, sino que estamos hablando que de alguna manera nuestra fe en Cristo Jesús. Recuérdese que aquí estamos hablando desde el inicio que el evangelio bíblico es aquel que se centra en Cristo, ¿verdad? Yo no estoy hablando de lo que la Biblia dice, porque hay gente que confunde magnesia con gimnasia. La Biblia, claro que hay un llamado a la perfección. Y la Biblia, en los términos bíblicos, perfección es un llamado hacia la madurez, ¿eh?
Pero fíjese bien lo que dice la Biblia en Juan 15:3. Juan 15:3. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3. Si lo tengo por aquí, no, tengo acá. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3. Vamos a hablar Biblia. Todo aquel que le gusta la Biblia, comparte este video. Vamos a edificarnos a través de las Escrituras. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3. Entonces, ¿qué dice las Escrituras? Ese famoso texto bíblico. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Muy interesante. Ya Cristo está diciendo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado. Ahora, como están limpios, su deber es permanecer en mí. Esa palabra permanecer significa resistir, significa una actitud de guerra. Y esa es una de las distorsiones más grandes del Evangelio, cuando la gente no comprende este principio bíblico. Por ejemplo, a veces creemos que la confesión de nosotros, un arrepentimiento de confesar a Cristo públicamente, como dice la Biblia, que si usted confiese públicamente a Jesucristo, dice la Biblia que allá arriba van a confesar tu nombre, eso la Biblia dice, y confesar, ¿verdad? Es reconocer a Cristo como único y exclusivo Salvador, pero no solamente reconocer de la boca para afuera. Eso implica una renuncia al pecado y eso indica un continuo creer en el Señor. Y la Biblia lo expresa de la siguiente manera, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Ve? Que muchas veces creemos que el arrepentimiento es algo que sucedió en un periodo distante atrás. Hace 20 años levanté mis manos y confesé a Cristo con lágrimas en el altar. Pero el problema de la gente es que nos perseveran, porque la Biblia dice, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, dice, y vosotros estáis limpios por mi palabra, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es la permanencia, ¿ves? Permanecer en Cristo, ¿verdad? Y eso es un concepto que lo hemos hablado ayer y lo volvemos a repetir hoy, que Pablo estaba orando para ser hallado en Cristo. Todo lo que pasa en nuestras vidas tenemos que estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Número uno, yo estar en Cristo es vivir para Cristo, vivir en su palabra, vivir en obediencia. Por eso Pablo decía, es ser hallado en Cristo. No en mi propia prudencia, no en mis propias obras, sino en las obras que Dios ha preparado en Cristo de antemano. Yo camino en las obras que Dios preparó en Cristo, no son mis obras, porque la fe sin obra es muerta. O sea, eso se llama obediencia a la palabra. Mas, sin embargo, cuando usted se sale de los preceptos bíblicos, o sea, del precepto bíblico, de lo que está ordenado por Dios, y usted comienza a inventarse otras cosas para que mantener su salvación, eso es un problema grande, porque ese fue el problema de la distorsión de la salvación de los fariseos. Recuérdase que cuando se abre el Evangelio, se abre mediante un silencio de 400 años, y ahí tenemos los fariseos, los saduceos, los herodianos y un montón de personas con un montón de diferentes creencias, que cada cual había creado sus propias conclusiones. ¿Y quién llegó? Llegó Cristo, el verbo de Dios, la palabra encarnada. Llegó a establecer, imagínense, llegó el jefe. Y en ese sentido, muy interesante, cuando se encontró con los fariseos, se encontró con un sistema totalmente, o sea, no se encontró ni siquiera con un sistema de la ley, porque ellos honraban, y la Biblia dice que en vano me honran enseñando mandamientos de hombre como doctrina. O sea, las doctrinas de hombre no pueden honrar a Dios de ninguna manera. Es una fe vana que no llega ni de aquí a los zapatos, ¿verdad? Porque todo aquel que se salga del parámetro de ese concepto paulino que está escrito en las Biblias, yo estoy en Cristo, el ser hallado en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, en Cristo.
2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La justificación es a través de Cristo, ¿verdad? Y Pablo está hablando de ese concepto de estar en Cristo, no ser hallado. Pablo oraba para ser hallado en Cristo. Y lamentablemente, por eso que Cristo cuando habla, que yo no hablo por mi propia cuenta, y la doctrina que yo estoy hablando no es mía, sino del que me envió. Y Cristo dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Y el que habla, porque hoy en día lamentablemente no solamente hay nuevas revelaciones que le pretenden añadir a la Biblia a través de sueños y visiones, sino que ahora hay también nuevas doctrinas que nunca usted ha conocido. Nunca yo nunca he visto he conocido la doctrina que se habla hoy en día, la sana doctrina. Yo creo en la sana doctrina bíblica. No es la sana doctrina que se inventa a los hombres, porque lamentablemente el evangelio y la sana doctrina se ha convertido en unas reglas que usted la sigue y usted es salvo. Entonces es una distorsión del evangelio porque se aleja totalmente de la fe en Cristo, de la gracia de Cristo, de la justificación de Cristo, de la regeneración obrada por la palabra y la obrada por el Espíritu Santo en la vida del hombre, y de lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y simplemente se basa en una lista de reglas. No haga, no toque, no maneje, no guste, no celebre, no haga, no comas aquello, no hagas aquello, no haga. Entonces la gente, creyendo que siguen esas reglas, cree que están agradando a Cristo. Y eso es abominación a Dios. Y si imagínense, si el evangelio, cuando Pablo escribió a los Gálatas, le estaba diciendo que es un evangelio alterado, anatema, maldito. ¿Quién os fascinó? Otra versión dice, ¿quién os hechizó? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar las obras de la ley o por la fe? Y hace una analogía ahí profunda de lo que es Agar, de lo que es Sara, y de lo que es Ismael, de lo que es Isaac. Y lamentablemente, hoy quizá la gente, hay un sector, claro que sí, especialmente los judaizantes que aplican o que apelan quieren judaizar la iglesia a la mala. Y está la otra parte que es como la parte farisaica, la parte de que le están añadiendo doctrina cuando los discípulos comían con las manos y no se la lavaban. Y los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? ¿Y dónde que estaba escrito eso? En ninguna parte. Ellos estaban alegando de la tradición de los ancianos, del Talmud, de la interpretación a la ley, lo que él añadía, lo que Cristo les reclamaba a los fariseos, que ustedes exigen y reclaman, y ustedes le cierran las puertas a la gente para que no entren al cielo, le quitan las llaves de la ciencia, dejan a la gente bruta, le dicen a la gente que no hay que estudiar la Biblia, que no hay que escudriñar las escrituras, que no hay que profundizarlas. Ustedes que le quitan las llaves de la ciencia a la gente, que no permiten que la gente se salven y ustedes mismos ni se van a salvar. Eso es lo que Cristo estaba diciendo, parafraseándolo. Y pasa hoy en día. Este evangelio que celebra, y la Biblia dice que por más torpe que sea el hombre, no se saldrá de su camino. Entonces hay que ser más que torpe para no entender. Y no es que es torpe, no es que la gente es torpe, es que la gente es terca, que es muy diferente. Y la terquedad hace que la gente no reconozcan que están en un error, aunque usted se lo muestre por la Biblia. Usted le puede hablar por la Biblia, pero al final ellos dicen, no, pero como quiera vamos a seguir predicando eso. Usted es un terco, usted es peor que una mula. Un terco, y lamentablemente tenemos mucha gente terca que pretenden hablar doctrina, pero sin embargo no escudriñan las escrituras ni promueven que la gente escudriñe las escrituras. ¿Por qué? Porque a usted no le conviene que la gente escudriñe la escritura, porque se van a dar cuenta de los sendos disparates que usted dice. Entonces, lamentablemente, tenemos una sana doctrina que la gente se han inventado, como los fariseos, y les reclaman a Cristo. Y en una conversación, los fariseos con Cristo en el capítulo 8, Cristo le dice, mira, yo puedo levantar hijos de Abraham. Ustedes que dicen que son hijos de Abraham, yo puedo levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y los fariseos dijeron a Cristo que tenía demonios. Y Cristo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién está aquí para redarguirme de pecado? Y lo que pasa es que lo que está pasando es lo igual que pasó con la historia de Daniel. A Daniel no había vicio, en Daniel no había ocasión por donde buscarlo, pero los sátrapas inventaron un edicto, unas leyes, que nadie podía adorar un Dios que no fuera rey en el espacio de tantos días. ¿Y qué pasó? Ahí estaba Daniel, buscaron ocasión. Entonces los sátrapas modernos, como no ven ocasión ni pecado, ni una falla bíblica, ellos inventan leyes para entonces buscarte y acusarte
de que no eres sana doctrina, de que no estás en la verdad. Y ese es el problema, que la gente se inventa. No es que usted crea lo que usted crea, porque usted puede creer lo que usted le dé la gana. El problema es la acusación, el problema es esa actitud fariseaica de yo compararme con otro y decir, tú tienes demonios, tú estás atado, tienes demonios, tú eres un falso, te va a llevar el diablo, conviértete, arrepiéntete, ¿verdad? Porque cuando hay falta de argumento, caemos en lo que es la acusación y la condenación de las personas, cuando no tenemos argumentos sólidos, ni argumento cómo sostener lo que creemos, sino que lo queremos porque sí. Yo siempre le digo a la congregación, hermano, usted no crea porque sí, usted profundice en su fe. La fe no es una fe ciega, es una fe de confianza. Y cuando hay confianza es porque yo conozco. Y cuando hay confianza es porque hay una relación. Yo no creo porque fulano lo cree, porque fulano lo dice. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, porque lo he escudriñado de experiencia de primera instancia. No porque fulano, Dios se lo dijo, Dios se lo mostró. Entonces, lamentablemente, la sana doctrina, ¿verdad?, es bíblica. La sana doctrina bíblica enseña que la salvación es por fe y por gracia. Eso es así, por fe y por gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted lee su Biblia, eso es lo que dice la Biblia. La fe, la salvación es por fe y por gracia. Ahora, mire lo que implica fe. Fe salvadora. Y le voy a leer aquí un estudio de la Biblia Plenitud, la antigua Biblia pentecostal. Fe salvadora. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también es una actitud que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo como Señor y como Salvador. Ahora vamos a hablar de 4 conceptos del Nuevo Testamento o principios fundamentales acerca de esta fe salvadora, ¿verdad? El concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye 4 elementos principales. Número 1, tener fe significa creer y confiar firmemente en que el Cristo crucificado y resucitado como el Señor y Salvador personal abarca el creer de todo corazón, rendirnos a su voluntad, entregarnos todo el ser a Jesucristo tal como Él se revela en el Nuevo Testamento. Segundo principio fundamental de la salvación en el Nuevo Testamento, o lo que significa tener fe salvadora. La fe implica arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Es decir, arrepentirse del pecado con verdadera tristeza y dolor y volverse a Dios mediante Cristo, ¿no? ¿Verdad? La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento. Punto número 3. La fe incluye obediencia a Jesucristo y su palabra, de modo de vivir inspirado por la fe, la gratitud a Dios, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por eso que la Biblia dice que es por la obediencia a la fe, Romanos 1:5. Por tanto, la fe y la obediencia son inseparables, de acuerdo a Romanos 16:26. La fe salvadora que no procura la santificación es negligente e imposible. La separación, lo que habíamos hablado. Ayer hablamos de lo que es la santificación. Puedes buscar el video de ayer. Número 4. La fe incluye la devoción y el vínculo personal sincero a Jesucristo, los cuales se expresan en confianza, amor, lealtad, gratitud. La fe en su sentido más elevado puede diferenciarse bien del amor. Es una actividad personal de sacrificio y entrega dirigida a Cristo, ¿verdad? La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse. Lo que le dijo ahorita. Le dijo ahorita que la salvación no es algo que sucedió en un pasado, es algo que continúa, ¿verdad? Y cuando continúa, la Biblia dice que el que quiere ver en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ve? Esto es diario, ¿verdad? Diario. Está a punto de acabarse un día. Venció hoy, gloria a Dios. Va a vencer mañana, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos obviar la participación activa del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayudan a perseverar y a dar fruto para Dios de una vida que le agrade a Dios.
Una vida sin espiritualidad es una vida que va a fracasar en agradar a Dios en la obediencia. Porque nosotros en nuestra humanidad no podemos obedecer a Dios. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué hay gente que fracasa? Porque la consagración, el diario devocional, esa continua búsqueda, porque la salvación no es algo que sucedió cuando 20 años atrás que levanté las manos y confesé a Cristo como Salvador, sino que debe ser una continua confesión, una continua rendimiento, una continua renuncia. ¿Eh? Alabado sea el nombre del Señor. A lo que yo era antes, ¿verdad? A lo que yo era antes en el mundo. Hay un problema, que de acuerdo el primer video que nosotros hicimos de esta serie, que es especificando acerca de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, Pablo dice algo interesantísimo. Dice, ustedes están completos en Cristo. Y Pablo lo que hace es un resumen de lo que es la experiencia salvadora y de dónde nosotros tenemos que tener la fe. Él menciona ese momento de bautismo en agua, ¿verdad? Que representa la segunda parte de la confesión pública. No es algo que sucedió en el momento, sino es una confesión pública de lo que ya sucedió en mi interior, ¿verdad? Una confesión pública que se basa en la obediencia a la palabra. ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque Cristo lo dijo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y como primera señal de ese discípulo es la obediencia a ese primer mandato de Cristo en su palabra. Y Pablo está diciendo, ese bautismo por la fe, ustedes los que han dicho que ustedes están muertos y han resucitado una nueva vida en Cristo. Otro punto que se basa es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él quitó el acta que nos era contraria, clavándolo en la cruz, exhibió públicamente a los potestades y principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pablo basa en esos principios de fe la salvación. ¿Por qué? Porque las doctrinas de hombre te hacen sentir incompleto. Por eso yo comencé diciendo este video, porque es que tenemos gente dentro de las iglesias, 5, 10, 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, que todavía sienten que no son salvos. Y no son personas que no están viviendo conforme a la palabra. El problema es que, por eso es que Pablo decía que él quería ser hallado en Cristo. Yo quiero ser hallado obedeciendo su palabra, no mis inventos, no lo que yo crea, no lo que yo me invente. ¿Ve? Porque ese es el problema que le estamos entregando a Dios. Las planchas, los blowers, dejo de celebrar el cumpleaños, dejo de celebrar aquello. Y aquí está, Señor, mi santificación. Y Pablo decía que esas doctrinas de hombre no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne y que se destruyen con el uso, ¿verdad? Y una vez llamé a un pastor amigo mío y le dije, pero ven acá, tú que celebrabas Navidad, que te conozco más de 20 años, eso quiere decir que usted estaba 15 años perdido en el Evangelio. Usted andaba 15 años perdido. Y luego de 15 años el Señor le dijo, mi siervo, si celebras cumpleaños te va a llevar el diablo. Deja de hacer eso. Porque ese es el problema. Que lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 15, Cristo dijo, vosotros estáis limpios por mi palabra. Permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces, esa idea de que Dios va poco a poco, que la salvación es poco a poco, la salvación no es poco a poco. La salvación no es poco a poco. Usted es salvo o usted no es salvo. Usted no es medio salvo, ni 3/4 partes salvo, ni usted es salvo en Cristo. Obviamente, si está obedeciendo la palabra y si usted ha permanecido desde el inicio de este estudio, hemos hablado y definido lo que es la fe salvadora, la que persevera, la que tiene devoción, la que busca a Dios, la que obedece su palabra, la que ama a Dios, la que tiene lealtad, fidelidad a Dios. Entonces, siempre Pablo tiene que escribir a los colosenses y decirle, ustedes están completos en Cristo. Ustedes están completos en Cristo. ¿Ve? Completos en Cristo. Entonces, el problema es que ese evangelio de acusación, de buscar siempre que no estamos completos, porque dijo ahorita que hay un llamado a la perfección, ¿verdad? El ladrón de la cruz, 5 minutos atrás era un ladrón, 5 minutos para adelante fue salvo, y cuando murió
ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en Jesucristo. Obviamente, si ese ladrón no hubiese muerto, se esperaba de él de un desarrollo. ¿Por qué? Porque usted es nueva criatura, nueva creación. Y como usted es nueva creación, se espera de usted un desarrollo. Un desarrollo, escuche bien, un desarrollo. Se espera que usted profundice, que usted madure, que usted dé fruto. Fruto, escucha, porque hay diferentes frutos. Están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, ¿verdad? 9 frutos, pero es un fruto. Ese es otro tema. Están los frutos dignos de arrepentimiento. Era lo que hizo Zaqueo: si en alguno yo he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Frutos de arrepentimiento. Y está el fruto de trabajar en la obra, ¿verdad? Que usted sea un canal de bendición, que usted ponga sus talentos, sus habilidades, sus dones al servicio de la obra de Dios y pueda alcanzar almas para el reino de los cielos. ¿Ve? Esas son las diferentes clases de frutos que Dios espera de nosotros. Entonces, y eso es lo que Dios espera, que usted desarrolle, que usted profundice, que usted madure, ¿verdad? Que usted ponga sus talentos y se le va a dar más. Porque al que no tiene se le ha quitado, porque a veces la gente esconde lo que Dios le dé. Entonces, el problema es que en vez de nosotros poner nuestra fe en Jesucristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario como garantía y requisito para la salvación, ponemos nuestras garantías de salvación en una lista de un loco que se inventó por libros de historia para paganizar todo lo que ha habido y por haber. Yo me pregunto si esa gente beberán Coca-Cola en diciembre, porque Coca-Cola es en diciembre, ya usted sabe lo que tiene el ticket. Entonces hay gente, hermano, que sus argumentos son tan efímeros y vanos, que usted aplica el mismo principio a cualquier cosa y se puede ver la hipocresía, ¿verdad? Yo hace poco hablaba con un pastor y le decía: bueno, pastor, está bien, usted no celebra eso, pero ¿por qué entonces usted celebra Día de Pastor? Porque ¿dónde está eso en la Biblia? Por favor, consígueme. Que el mundo lo celebra. El mundo celebra. Entonces, desde que yo soy pequeño, se despide el culto en la iglesia, el año. Entonces, yo no podré entonces dar un culto en despedida de año porque el mundo también celebra despedida de año. Qué comentario y qué fundamento más absurdo para querer condenar, porque el hecho no es acercarse a Dios, el hecho es condenar a otro. Y el hecho es que el hombre pretende o busca un medio de autojustificación, alejado de la cruz y alejado de la fe y alejado de la gracia y alejado de los principios bíblicos, para entonces justificarse, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice, que estas cosas dan cierta reputación de trato duro con el cuerpo y cierta reputación, pero no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. Entonces el problema es que usted tiene que entender que lamentablemente el sistema de las doctrinas de hombres, por ejemplo, hace poco vi un resumen de un mensaje. Sí, es que la gente busca 25 millones. ¿Será que la gente no come en los cumpleaños? Que la gente no come en los almuerzos y que la gente no cena. Y muchas veces todas esas personas que hablan de sana doctrina, lo único que hacen, de una falsa sana doctrina, lo único que hacen es retratar platos de comida. Ahí es donde está la gula, porque usted está idolatrando la comida. Es rara la vez que yo pongo fotos de comida. Una persona que pone fotos de comida cada 5 minutos y platos gigantescos, tenga cuidado. Porque hay gente en otros países que no tiene ni para comprarse un chicle. Y eso es importante, usted tiene que ser sensible a eso. Y lamentablemente la salvación se ha diluido o se ha distorsionado porque el evangelio se ha distorsionado. Creemos que porque no hacemos ciertas cosas que ni aparecen en la Biblia, que somos salvos, poniendo otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces los requisitos para la salvación se han convertido simplemente en una regla, ¿verdad? De no hagas y no puedes y no celebres y no comas y no hagas aquello, en vez de ser
una confesión bíblica afirmándonos en la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Ve? El evangelio distorsiona lo que es la gracia de Dios. Por un lado tenemos que creen que la gracia es una licencia para comer, es una licencia para pecar, perdónenme. Y por otro lado creen que la gracia es inexistente. No se habla de la gracia, no se habla de temas fundamentales que tengan que ver con la salvación. Estoy leyendo, a veces me quedo, si leo ahí me quedo embelesado. Muchas veces creemos que la sana doctrina es una lista de cosas. Una lista de cosas, no hagas, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga check mal, no haga aquello check mal, no haga aquello check mal. Pero entonces usted le aplica el mismo principio que, dicho sea de paso, en estos tiempos todo el mundo se convierte en teólogo. Y la gente critica la hermenéutica. Yo creo que hay un Dios de orden y hay un orden de Dios para poder, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que preséntate como obrero aprobado, que utiliza bien la palabra de verdad o que, otra versión dice, que interpreta bien la palabra de verdad. La Biblia se interpreta a sí misma. Si usted me está diciendo que usted necesita un librito aparte para interpretar las escrituras, su sana doctrina es una sectaria. Si usted necesita una enciclopedia de la Iglesia Católica, que obviamente la Iglesia Católica es una de las más mentirosas sobre la faz de la tierra. O sea, a la misma vez usted condena el paganismo, pero a la misma vez sus fuentes son libros de fuentes de paganos, como la Iglesia Católica. Entonces, si usted necesita otro libro aparte para interpretar las escrituras, pues entonces eso es parecido a lo que hacen los adventistas con Elena White, que necesita los escritos de Elena White para poder comprender las escrituras, o los mormones que necesitan los libros de Smith para comprender, ¿verdad?, su torcida Biblia, ¿verdad? La Biblia del Mormón o el libro del Mormón. Por eso es que cada secta se inventa su propio librito. Entonces tenemos gente que se está muriendo en las bancas de la iglesia, gente que se están secando en las bancas de la iglesia porque en vez de conseguir un mensaje, como habíamos hablado en estos días, de que ese gran sumo sacerdote se puede compadecer de nuestras debilidades, porque él también padeció, pero no fue sin pecado. Y hay una invitación: acerquémonos pues ante el trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Pero ¿cómo rayete la gente se van a acercar si antes que se acerquen tú lo estás mandando para el infierno? Dígame usted, ¿cómo usted va a convencer a la gente de la sana doctrina que usted predica si usted lo que hace es acusar a la gente y mandándolos para el infierno? Eso es lo que despierta la rebeldía y la rebelión en la gente, que la gente no lo escuche. Entonces usted ve, por ejemplo, hace poco hice un video de los falsos profetas que anunciaban terremotos, porque esa es otra cosa. Aquí me voy a desviar un poquito del tema. Pareciera que entre todos los países del mundo, Puerto Rico es el único país que peca, ¿sabe? Y está la profecía que quieren ver la de Puerto Rico fastidiado. Y están todo el tiempo con el raca, taca, taca, y Puerto Rico ve una ola, y ve un terremoto. Aquí claro que va a temblar, pero no cuando usted diga, es cuando Dios quiera. Y eso lo sabemos ya porque está redicho por los científicos. Y usted nota que cuando sale una noticia, ellos salen y reaccionan a la noticia con ciertas profecías. Porque aquí la gente lo que están buscando es fama. Fama. Aquí la gente lo que están buscando es nombre, fama, reconocimiento. Y lamentablemente, eso es lo que está, este sancocho que tenemos dentro de la iglesia, que aquí no se sabe la hora que es, y aquí no se sabe qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina, y aquel predica una cosa. Y el problema es que aquí todo el mundo se cree maestro. Entonces, si usted va a hablar de sana doctrina, sea responsable y estudie la Biblia, sea responsable. No se base en un Dios me dijo, no se base en anoche soñé, básese en las escrituras. Entonces tenemos una lista para ser sana doctrina. Voy a probar si soy sana doctrina. Los tacos. No me pongo tacos. Gloria, yo soy sana doctrina. ¿Usted celebra cumpleaños? No celebro cumpleaños. Soy sana doctrina. ¿No celebra Navidad? No soy sana doctrina. Usted hace esto, no tiene Netflix, usted es sana doctrina. Usted hace soy sana doctrina. Arrastra la falda hasta que la falda se le rompa, soy sana doctrina.
hace esto, hace... ¿Usted cree que anoche yo puse un video de un árabe predicando de todo eso, de los tacones y de aquello y del otro, y creemos que eso es exclusivo de los pentecostales o de los que se dicen ser sana doctrina? ¿Ve? Entonces lo que es distintivo, por eso Cristo le decía, tú enseñas como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque mientras Cristo enseñaba, echaba fuera a los demonios. Ninguna doctrina que no tenga la capacidad de transformar no es sana doctrina. Por eso Cristo decía, le decían, tú enseñas como alguien que tiene autoridad. Y se maravillaban de su doctrina, porque era una doctrina acompañada de poder. Ninguna doctrina que no tenga la capacidad de transformar a la gente para que den fruto se puede llamar sana doctrina. Usted lo que está haciendo es disfrazando a la gente, volviendo a la gente más mala dentro de la iglesia. Entonces, si usted cumple con esa lista de no haga, entonces, ¿dónde está aquí el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está aquí la gracia? ¿Dónde está aquí la fe salvadora, la justificación, la regeneración, la imputación, la adopción? ¿Dónde están esos principios bíblicos? Porque yo lo que te oigo a ti predicando cosas de afuera, y dale con la afuera, y dale con la afuera. Usted lo que está creando son monstruos dentro de la iglesia. Gente que asimilan de alguna manera, el aspecto de vivirse con decoro, pudor y modestia, que no es exclusivo de nosotros, porque los católicos, y lea la historia, que los católicos aquí antes, los tiempos de nuestras abuelas, el decoro y pudor y modestia existían en los católicos de antes. Existía y existe en los árabes, existe, ¿ves? En los musulmanes, existe el recato, el decoro y la modestia. O sea, si usted me está diciendo a mí que porque usted tiene decoro, pudor y modestia, eso a usted lo hace sana doctrina, pero usted es una persona, como tengo a diarios ahí, que le estaba contando que hizo un video acerca de los falsos profetas y me dijo, usted parece que está lleno de demonios. Y cuando me le metí a la página es que le gusta profetizar todos los días, ¿ves? Pero como no tienen argumentos, insultan, como hace poco que me pasó. Alguien comentó en mi página, yo casi no me meto a la página de nadie a comentar. Comentó en mi página, pues yo le respondí respetuosamente para dialogar. Entonces la persona lo que hizo fue burlarse, ese tono de burla. Entonces usted le escribe palabras, usted le escribe textos bíblicos, no tienen argumento, porque ese es el reflejo de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no tiene Biblia en el corazón. Entonces cuando ustedes no tienen capacidad de diálogo, no tienen capacidad de reconocer lo que es doctrina, de lo que es una dogma, no tienen capacidad de discernir o entender lo que es una doctrina fundamental, lo que es una opinión, ¿verdad? No tienen esa capacidad de discernir, todo lo meten dentro de un saco y creen que es sana doctrina. Ah, pero me faltó otro punto, no venden pastelillos en la iglesia, sana doctrina, pan. No, usted es tremendo pastor de sana doctrina. Exacto. Usted es tremendo pastor de sana doctrina, aunque ese pastor no abre la Biblia, lea la Biblia y no predique nada de lo que leyó en la Biblia. ¿Qué clase de mensaje? Vamos a seguir apretando. Si en mi iglesia todo el mundo usa la falda larga, ¿para qué yo le voy a predicar todos los domingos de la falda larga si todo el mundo tiene la falda donde tiene? Alguien que me explique eso, por favor. Si en mi iglesia todo el mundo tiene decoro, pudor y modestia, ¿qué rayete yo hago como un disco rayado predicándole los mismos? La gente se goza porque lo que viven. ¿Qué clase de mensaje? Pues claro, porque eso lo vive usted. Predíquele de sana doctrina interna. Yo me recuerdo que antes que se conociera lo que son los rabacucos, yo le predicaba a la iglesia, una iglesia que se llama Los Primitivos. Y eso en el coro eran brinco y salto y valga, una cosa puta. La gente brincaba por encima de la silla. Y cuando le metí la palabra, se murieron todos. Se durmieron en el mensaje. Y no es que no estaba avivado. El mensaje era bíblico. Pero hay gente que han reducido un evangelio emocionalista. Un evangelio que se basa en brinco y en salto sin profundidad bíblica. Y el libro de Hebreo habla que hay un peligro si nosotros no vamos adelante, profundizando en el Señor, porque ese es el deseo de Dios. Y se lo voy a buscar en Hebreos capítulo, voy a buscarlo por aquí, el libro de Hebreos. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga a todos los que están en contacto por ahí. Alabado sea el nombre de Cristo. Hebreos capítulo 4. Aleluya. Verso 11. Acerca de los que tenemos mucho difícil de explicar.
pero por cuanto habéis hechos tardos para oír. Porque debidamente ser ya maestros. Aquí habla la advertencia de la falta de madurez, ¿verdad? ¿Y qué habla el verso 6? ¿Verdad? Porque los capítulos, versículos los puso la Iglesia Católica. Hay que preguntarle a esa gente que le gusta buscar los orígenes, si entonces van a escribir una Biblia nueva, porque la Biblia que tienen con capítulos y versículos fue de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero aquí dice en el capítulo 6, verso 4, dice advertencia contra la apostasía, porque primero te da una advertencia contra la falta de madurez y luego te dice, mira, esa falta de madurez que usted tiene lo va a llevar a la apostasía, a apartarse de la fe. Dígame usted, si yo quito del centro a Cristo y yo lo reduzco a una lista de no haga, checkmark, 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 no haga. Dígame usted si eso no es apostasía. No está Cristo, no está la gracia, no está la fe, no está la justificación, la regeneración, la adopción, la imputación. No hay nada, simplemente es una lista, no haga, no haga, no haga, no haga. No. ¿Cómo se llama eso? Se llama una secta, apostasía, engaño, falsedad. Y yo me atrevo a decir que es más peligroso, ¿verdad?, que esta apostasía de Guillermo Maldonado, que promueve el libertinaje y toda esta banda de bandidos. Estos son más peligrosos porque visten como nosotros, hablan como nosotros, cantan como nosotros, ¿verdad? Pero están ahí causando destrucción dentro del cuerpo de Cristo, divisiones, prejuicios, porque hay mucha gente que yo le prediqué cuando eran liberales, hay mucha gente que cuando yo tenía el programa en Maranata predicando allí, que me veían, que hay gente que salieron de la iglesia de Guillermo Maldonado, que me llamaron, que hay gente que salieron de iglesias liberales por los estudios bíblicos, se fueron ahora para una iglesia media sectaria y ahora para ellos, yo no soy sana doctrina. ¿Ves? Mira qué clase de malicia. Porque hoy en día los pájaros son los que le tiran a las escopetas. Eso es lo que produce ese evangelio sectario, ese evangelio falso, porque es un falso evangelio. Todo aquel que sustituya los méritos de Jesucristo, todo aquel que su salvación no se base en la sangre del Cordero de Dios y en la gracia, en la fe, en la regeneración, en la Biblia, no se puede llamar evangelio. Es un falso evangelio. Ya, aunque la falda la arrastre, aunque tenga un lambío de vaca, como decimos nosotros, el pelo jaspado sin pollina, con la cara lavada, usted es un apóstata, un hereje y un falso. Porque son gente neófita, pretendiendo, enseñando a las multitudes, y las multitudes lo siguen. ¿Por qué? Porque la mayoría de la multitud está en ese vaivén, en esa inmadurez, que no sabe distinguir lo que es una doctrina, de lo que es una opinión, de lo que es una dogma. Son incapaces y no tienen madurez de diferenciar eso. Y caen en la hipocresía, en el engaño. Y por eso es que muchas veces, y yo lo dije en mi iglesia, sí, vamos a reciar. Y el que no crea en esto está descarriado 7 millones de veces. Mire, eso produce divisiones. ¿Por qué? Porque hace que la gente, a mí me han llamado pastores de concilio, presidentes de concilio, todos los revoluciones, todos los años que se levantan por esos contenciosos dentro de la iglesia, dividiendo la congregación, dividiendo la iglesia internamente. Se creen que son llamados los pastorial, porque hoy en día hay ovejas que se creen pastores dentro de la congregación, dividiendo congregaciones internamente. Y los pastores tienen que bregar con esos sinvergüenza que se dan influenciar por esos rebeldes que hacen Facebook Live. Entonces para ellos esa gente son los dioses, van por encima de la boca. Eso será el orden de Dios, ¿verdad? Como yo tuve uno que se fue de la iglesia
No, ahí voy para una iglesia de santidad, donde no celebren nada. Se fue para allá y allá el pastor estaba en adulterio. Ah, fue Dios que lo mandó para allá. Pero nadie le reveló al pastor que llevaba 3 años. Y pastores yendo por allí, predicando de Navidad, y que si en contra de la Navidad, en contra de la celebración, son unos hipócritas. ¿Por qué entonces si tú no crees en eso, no va y le predica? No va y le predica. El que celebra Navidad no le predica en el altar cuando te invitan, porque tú tienes un doble mensaje, eres un hipócrita. Entonces la gente hay que hablarle claro, hermano, porque la hipocresía se está llevando a la gente al infierno. Los hipócritas. Como había uno, que todavía tengo el post guardado por ahí, obviamente, como evidencia, que decían, pastor de Aguadilla promueve la Navidad. Pero la gente no sabía que era un joyero, que tenía una joyería, que vendía prendas. Y yo le dije, mire varón, le escribí, dígale al pueblo que usted vende prendas, que tiene una joyería. No, pero entonces me dijo mentiroso y le puse la foto. Y lamentablemente esas son las hipocresías que se están llevando a la gente al infierno. Eso sí hace que la gente se pierda, que promueven raíces de amargura, contienda, odio, disensión, rebeldía, ¿verdad? Y ese es el falso evangelio. Un evangelio que en vez de tú mirar a tu hermano con amor, tú lo estás mirando a ver qué defecto, qué cosa le salgo. Usted no va cuando usted va a predicar a las iglesias, bueno, yo llevo más de 20 años predicando. Y hay a veces cuando usted va a las iglesias, la gente te miran con ese espíritu de sospecha, no con el don de discernimiento, porque el don de discernimiento ni te mira. Con esa cara de sospecha, a ver qué te ven, qué raro en ti para señalarte. Y eso es lo que crea la doctrina de hombre, que usted se compare con otro, que la salvación basada en Cristo no sea bíblica, sino una salvación según ellos. Así que las doctrinas de hombre hacen que los cristianos se sientan incompletos en Cristo. Y por eso es que tienen que estar añadiendo todos los días algo nuevo, todos los días algo nuevo, todos los días algo nuevo, todos los días algo nuevo. Y lamentablemente cuando usted viene a ver las doctrinas fundamentales, las instrucciones fundamentales para la iglesia, ni siquiera la viven. Entonces por eso es que la gente, ¿por qué existe tanto liberal? Existe tantos liberales porque había muchos hipócritas en toda la iglesia que lo empujaron para los liberales. No es que usted predique en contra del libertinaje, que usted hable de la sana doctrina, de la santidad bíblica, ¿verdad? Pues otra cosa es utilizar como excusa la sana doctrina, la defensa del evangelio para descargar contra las personas, ¿verdad? Y criticar, denigrar, faltarle respeto. Usted lo que ve en Facebook es una falta de respeto. O sea, a la gente no le importa que usted sea pastor. Yo llevo 10 años en Facebook, llevo 8 en YouTube. Y soy humano, ¿verdad? Puede ser que alguna otra vez haya fallado, porque le voy a ser sincero. Pero no falto respeto, ¿sabe? Usted no me va a ir por ahí faltando respeto. Usted no me va a ir insultando a la gente, condenando a la gente, porque es que eso no es una actitud que agrada a Dios. Y lamentablemente la gente necesita madurar. Yo meditaba esta mañana que hay mucha gente que han crecido pero no han madurado, ¿verdad? La gente crece en la agenda, la gente crece porque los invitan, los conocen, la fama crece, pero en madurez, a veces la gente no se dedican a madurar en el Señor, ¿verdad? Y llevo tantos años, mire, los 20 años que llevo pastoreando, eso no implica nada. Si yo no aprendo de los procesos y asimilo por qué pasé por desierto, por qué pasé por traición, por qué pasé por aquello, por qué pasé por lo otro, y saco una educación de los momentos difíciles, yo no voy a madurar, ¿verdad? Si usted siempre se canta como la víctima, si usted siempre se canta como que, ay, me dieron y porque es que yo soy tan bueno, victimizarte no produce que usted madure. Usted madura cuando usted se responsabiliza y usted sabe por qué Dios permitió que usted pasara por un momento de traición, por un momento de soledad, por un momento de angustia, de necesidad, de escasez. Cuando usted sabe y usted dice, bueno, Señor, yo no voy a hacerme la víctima.
Dime por qué tú permitiste que yo pasara por porque esta área te estoy formando, te estoy perfeccionando en esta área. Entonces usted va alcanzando madurez, pero hay muchos que han crecido, pero sin madurez. Sin madurez en la palabra, sin madurez emocional, ¿verdad? Porque existe lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas. Y eso es lo que dice la hermana que acaba de publicar ahí. Son niños espirituales. Y usted sabe lo que la palabra niño significa. La palabra niño significa sin capacidad de hablar. ¿Ve? Pero a esos niños que antes no tenían capacidad de hablar, como yo decía en un video anterior, que no tienen foro, pero que el Facebook le ha dado un foro para hablar todos los disparates. Y como hay tanto niño espiritual y al niño le gusta que le hablen como niño. Hay tanto niño espiritual que lamentablemente los redes sociales le han dado una voz, ¿verdad? Porque en otros tiempos, toda esa gente que hablan, de los 80 y que son millennials, no son de la generación X, los millennials, yo amo la juventud, ¿verdad? Y trabajo para que la juventud se forme y crezca en mi iglesia, y Dios lo sabe. Pero si usted es un millennial, no hable de los 80 porque usted nunca vivió los 80. Usted está hablando y usted se está imaginando cómo era el evangelio de antes. Yo no me puedo evangelizar como era el evangelio de mi mamá. Quizás mi mamá me lo cuente, mi abuela me lo cuente, pero yo no puedo hablar de eso porque yo no lo viví. Yo simplemente lo puedo mirar por video. Y una cosa es un video, otra cosa es la vivencia. Entonces la gente se cree que los 80 y aquello y que lo otro se vivía de cierta manera. Entonces ellos se han imaginado. Han llegado los otros días, no tienen ni 5 años de convertido y aquí le quieren meter palo a todo el mundo y usted no sabe ni lo que está hablando. Entonces critican la educación, critican la teología, critican la hermenéutica, critican la palabrería. A mí me lo han dicho. Ay, pastor, usted lo que es un palabrero. Yo, discúlpeme. Si tal palabra y conocer los significados es palabrería, pues yo no sé qué evangelio usted está viviendo, ¿verdad? Está viviendo un evangelio de fantasía, de mentira. Y lamentablemente hay gente que se han dedicado a crecer, pero no son maduros en el Señor. Porque hace falta que Dios los quebrante, ¿verdad? Porque es la única manera que van a aprender a crecer y a madurar en el Señor. Vamos a ver cuánto llevo por aquí. Bueno. Así que una de las cosas que tuerce el evangelio, por un lado, Dios mira el corazón. A mí ya no me preocupa eso, porque ya el que no sabe eso, el que no sabe que eso es un falso evangelio, está perdido. A mí me preocupa los que se parecen a nosotros. Los que visten como nosotros, los que cantan como nosotros, los que a veces parecen que predican como nosotros, pero no son de nosotros. Esos son los más que me preocupa porque están causando un desastre. Y hace poco meditaba en el Señor y yo creo que en un tiempo combatimos fuertemente y desenmascaramos y educamos al pueblo en la falsa doctrina, lo que son los pequeños dioses, lo que es la confesión positiva, lo que es la falsa gracia, lo que son todo eso, pero hoy tenemos que comenzar a educar lo que es el sectarismo dentro de la iglesia. Porque si los pastores no atienden eso, las divisiones más grandes que usted no ha visto dentro de la iglesia las vamos a ver ahora. Búsquese a ver, les reto que se busque quiénes son los promotores de esas divisiones y de esas doctrinas de hombres, si no son unos neófitos que no llevan ni 6 años de convertido, que ellos se imaginan lo que es sana doctrina. Pero si no maduramos y no le ponemos un freno, la iglesia no se sabe dónde va a parar en estos tiempos. No sé, lamentablemente ese es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de división, donde los reverdes se alimentan de predicadores reverdes y van y le hacen la guerra al pastor en la iglesia y hasta le dividen la iglesia. Pero dividir la iglesia es de Dios, claro. Hace poco vino uno a hablarme, como hace poco que fuimos testigos el año pasado de la división del movimiento misionero mundial por estas celebraciones. Se tumbaron un montón de iglesias y yo no soy del movimiento.
sí tengo una profunda admiración, un profundo respeto a reverendo Luis G. Ortiz, ¿verdad? Pero entonces la división es de Dios. La división, dividir la iglesia, dividir el concilio es de Dios. Y celebrar Navidad es del diablo. En serio. Dividir concilio, destruir reputaciones, hacer la guerra, es de Dios. ¿Usted se da cuenta, hermano? ¿Cómo es que estamos? Pero dividir es de Dios. Dividir, causar revolución dentro de la iglesia en contra del pacto es de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a definir lo que son débiles en la fe. Alguien que me escriba ahí lo que es débil en la fe, por favor. Tengo 128 personas y si usted no puede comentar es que mi configuración de mi Facebook personal no permite a personas que no son mi amigo comentar. No es que yo lo he bloqueado. Ahora, coménteme a alguien si sabe lo que es débiles en la fe. Alguien que me comente que es débil en la fe. Voy a dar unos minutitos a lo que hablamos aquí. Romanos capítulo 14, verso 1, la Biblia dice, recibir a los débiles en la fe, pero no para contender con opiniones con ellos. Porque uno ha de comer legumbre y otro dice, hace diferencia entre día y día. Pero ¿qué son débiles en la fe? Los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles? ¿Cuál es el contexto? ¿Hay alguien que me pueda escribir por ahí qué significa débiles en la fe? Bueno, yo le voy a contestar lo que es débil en la fe. Número 1, ¿por qué Pablo escribe ese capítulo? Porque los judíos que estaban en Roma habían sido expulsados de Roma, regresaron a Roma, había un choque cultural entre la cultura judía y griega, o gentil, mejor dicho, y cuando los judíos regresaron a Roma, estaban comiendo de todo y no estaban guardando los días, y se volvió un escándalo. Y Pablo le está hablando a los judíos, no a los gentiles. Por eso la Biblia dice recibirlos. Porque los gentiles se quedaron en Roma. Los judíos fueron los que se fueron y regresaron. Los débiles en la fe son las personas que creen que necesitan ciertas observaciones, ¿verdad? De la ley, en este caso, para ser salvos. Esos son débiles en la fe. Aquí habla Sonia, cuando estaban aquellos confundidos, por ejemplo, en los días como la comida, en lo que pasa. Amén, eso es verdad. Claro. Pero el problema es que si yo me quedo callado, sabiendo y teniendo argumentos, el veneno, porque el problema es que Pablo era una autoridad en la iglesia. Y Pablo estableció y bajó. Porque aquí no estamos criticando, aquí estamos hablando de la verdad. Pablo bajó el volumen, la día de la observación y la día de las comidas, lo bajó a un nivel de opiniones. No lo elevó a un nivel doctrinal. Si la gente lo eleva a nivel doctrinal, pues hay que desenmascararlo diciéndole que no es una doctrina, porque usted no puede permitir que la gente sigan enseñando errores, ¿verdad? E hipocresía, y nosotros quedarnos callados para que la gente sigan dividiendo y sigan creando confusión, porque aquí los que están creando confusión son los que están acusando y los que están señalando y los que están denigrando y los que dicen que aquello es pagano y los que dicen que aquello es del diablo, y el que tenga aquello se lo va a llevar el diablo, y usted es un pagano. ¿Pero qué es pagano? Pagano es adoración a diferentes dioses. Entonces el que tenga un adornito es del diablo, se lo va a llevar el diablo. Entonces la sangre de Cristo, ¿para cuándo? La justificación, ¿para cuándo? ¿Dónde queda eso? Pues entonces hay que desenmascarar todo eso. Dios bendiga a mi hermano Antonetti, mi amigo Antonetti, un abrazo, alabado sea Dios. Ricky contesta que son los recién convertidos que no tienen mucho conocimiento bíblico.
Pero en ese caso no son recién convertidos lo que pasó en Romanos capítulo 12. Son los que necesitaban ser adheridos a ciertas observaciones, como observaciones dietéticas, observaciones de guardar ciertos días, ¿verdad? Para sentirse seguros en su salvación, ¿verdad? Esos son débiles en la fe, débiles en la fe. Y hoy en día no hay débiles en la fe. Hoy en día no hay débiles en la fe. ¿Por qué no hay débiles en la fe? Porque yo estoy seguro que el apóstol escucharon el consejo del apóstol Pablo. Pablo dijo, mira, ¿quién eres tú para juzgar a los criados ajenos? Si cae. Si está de pie, para su Señor está en pie. Cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor. Y estoy seguro que ese dilema en esa iglesia en Roma se arregló. Hoy en día la gente cree en lo que le dé la gana, porque conocimiento hay, estudio bíblico hay. La gente sigue cuando usted repite y perpetúa como un papagayo lo que usted escuchó de otro. ¿Y por qué es pagano? No, porque el predicador fulano dijo que es pagano. Eso no es débil en la fe. Eso es ser un tonto. Eso es ser un papagayo. ¿Verdad? Eso es ser un papagayo. Yo creo que no hay débiles en la fe porque método de estudio y conocimiento hay. Entonces, no hay gloria a Dios. No hay hoy en día la gente es tan rebelde, ¿verdad? En su propia prudencia, ¿verdad? La Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión, pero la gente llega a sus propias conclusiones sin fundamento alguno, porque, hello, si usted tiene que creer algo, créalo con fundamento correcto. Mi fe no es ciega, mi fe no está basada en porque a mí me da la gana creer esto, o porque fulano dijo esto, y es así, porque es así, se acabó. No, eso no es una fe ciega, eso es terquedad, eso es ser terco. Y hay gente que usted habla, le prueba por la Biblia que está equivocado, y dice, no, pero como quiera voy a seguir predicando eso. Eso no son débiles en la fe, eso son gente terca. Porque primero, si usted conoce lo que es la interpretación bíblica, que la Biblia se interpreta a sí mismo, usted de plano, usted dice que no hay argumentos históricos que se puedan crear doctrinas. Romanos capítulo 14 dice que para aquel que cree que es inmundo, para él es inmundo. Y hay gente que creen porque su corazón está o su conciencia está sucia. No hay una conciencia renovada en el Señor. Y lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día dentro de la iglesia, que es muy lamentable. Busquemos a Dios, humillémonos delante de la presencia de Dios. No permita que el veneno envenene tu corazón, ¿verdad? Si uno no amara a Dios, escuche bien, si uno no amara a Dios, por eso es que usted tiene que amar a Dios. Un neófito. Bueno, parece que la transmisión está llegando tarde y como yo pregunté quiénes son los débiles de la fe. Una cosa es el neófito y otra cosa es el débil de la fe. No es lo mismo. Porque el neófito lo que significa un recién convertido, un recién adherido. Y el recién convertido bíblico tiene deseo de aprender, ¿verdad? Eso es un fenómeno que pasa hoy, que la gente llega a la iglesia y a los 3 meses le quieren decir al pastor cómo pastorear la iglesia. Es un fenómeno moderno. Pero un neófito, ¿verdad? Es una persona recién adherida, recién convertida, y un recién convertido bíblico siempre tiene deseo de aprender, porque el modelo bíblico es hacer discípulos. Tiene que haber un maestro y el maestro es Jesucristo, pero obviamente en el cuerpo de Cristo hay maestros que enseñan y hay gente que tiene que aprender. Pero los débiles en la fe no son neófitos, los débiles en la fe eran judíos que necesitaban adherirse a la ley para sentirse salvos, ¿verdad? Y eso es un problema porque era un contexto cultural, un choque cultural que surgió en la iglesia primitiva. Y cuando uno se eleva ya el cómo, cuándo, cómo y dónde, uno puede entender la lucha que había, ¿verdad? De la circuncisión, de la no circuncisión, de obtenerse de ciertos alimentos, de guardar ciertos días.
Y Pablo estaba diciendo que esos son asuntos no doctrinales, son asuntos de opiniones. Usted opina eso, pues amén. Usted opina eso, amén. ¿Verdad? Son asuntos de opiniones. Pero cuando entonces nosotros hablamos, ¿verdad?, de estas doctrinas de hombres, que la Coca-Cola es malo, que el café es malo, que si aquello es malo, que si el taco, que si la plancha, que si el blower, y lo establecen como doctrina, yo sé que son opiniones, pero ellos lo presentan como doctrina. Y como se presenta como una doctrina salvífica, pues entonces uno tiene que aclarar y salir al paso y decir, no. Eso es una distorsión al evangelio, porque un prerequisito para salvación no habla eso en ningún lado, ¿verdad? Y anoche nosotros hablábamos acerca de lo que es la santificación y dónde es que entra la dogmática. Y le traje un ejemplo de mi experiencia, que soy nacido creo en el evangelio, que yo me recuerdo como ahora. Hermana, ¿dónde la falda tiene que ir? 3 pulgadas debajo de la rodilla. ¿Ves? La Biblia no dice cuán larga la falda dice con decoro, pudor y modestia. Pero ahí es donde entra la dogmática. La dogmática es el reglamento de la iglesia que especifica, porque la dogmática, y aquí tenemos que hablar, ese es otro estudio bíblico, el primer concilio es el concilio de Jerusalén, y el concilio de Jerusalén, cuando se estaba discutiendo que el Espíritu Santo venía también sobre los gentiles, la iglesia en Jerusalén dice, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué carga? No le vamos a imponer ninguna carga. Dice la Biblia que hubo una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé con los judíos, no pequeña. ¿Por qué? Por la circuncisión. Se reunieron todos los ancianos, llegaron a una conclusión: no coman comida ahogada y obténgase de la fornicación. Y pasaron una circular por todas las cartas gentiles. Eso es una dogmática, ¿verdad? Es una reunión. Una dogma significa una opinión correcta. Entonces, ahí entra el reglamento. Los que fundan la iglesia, se supone que sean gente consagrada, llamada por Dios, llegan a esa conclusión, ¿verdad? Y ahí es donde entra la dogmática, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando se pretende presentarse algo como regla general o como doctrina universal en la iglesia, presentarse como doctrina, pues entonces alguien tiene que decir, no. Eso no es una doctrina. Ustedes están condenando, porque no es lo que pasó en Roma. Es lo que pasó. Voy a contestar esa pregunta. Es lo que pasó con los fariseos con Cristo, que invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. ¿Qué tradiciones eran? La interpretación, el Talmud, ¿verdad? El Talmud era un comentario de los ancianos, que eso se remonta a los tiempos de Moisés, y había el Talmud babilónico, influencias de Babilonia, influencias de un montón de otras cosas. Y ellos tenían ciertas conclusiones que le daban más peso que la misma palabra. Y eso es lo que estamos viendo con este tema, ¿verdad? Que hay ciertas interpretaciones. Hoy en día le damos más validez a los libros de historia, ¿verdad?, que a la misma Biblia, ¿verdad? Ok. Entonces, una pregunta, pastor: ¿hasta dónde ser válido las dogmas en la iglesia? Muy bien. A mí me llamó una persona una vez, antes de que todo este revolú explotara de blower y de plancha, de República Dominicana. Yo tuve un tiempo yendo norte, sur, este y el oeste, República Dominicana. Bueno, en fin, me llamó y me dijo: pastor, en mi iglesia no creen en blower. Yo: perfecto, ¿qué hago?, me dijo. Yo: pues sométete, le dije. ¿Sabes? Yo no te voy a decir a ti, forma un escándalo, rebélate contra el pastor, algueja. Tú tienes 2 opciones. Si tú entiendes que Dios te llamó ahí, sométete. Si tú entiendes que no te quieres someter, usted va por la vía del diálogo. Pastor, me voy de la iglesia, quiero estar en orden, entrego mi credencial o entrego mi tarjeta de membresía. No sé si eso existe en el siglo XX. Gloria al nombre del Señor. Y usted, chinguín, se va a donde usted entienda, ¿verdad? Es una expresión boricua la que acabo de hacer, para aquellos que me están viendo en otros países. Usted se va para otra iglesia, ¿verdad? Dios nunca aprueba la rebelión, de ninguna manera. La rebelión, la división, las contiendas no están aprobadas, ¿ves? Entonces, si usted está en una iglesia que el pastor es llamado por Dios, una iglesia de Dios,
que tiene ciertas dogmáticas. Y usted entiende que esto es Dios, pero no hay ninguna iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta va a estar en el cielo, ¿verdad? Así que no podemos confundir magnesia con gimnasia, porque aquí estamos hablando acerca de la salvación, doctrinas de hombres, que es semejante a los fariseos, y que la doctrina de hombres no es semejante, ¿verdad?, de alguna manera, que sí lo es, pero no es lo que está pasando hoy en día, a Romanos capítulo 14, porque si fuera opiniones, que lo presentaría, mire, yo no celebro cumpleaños, no celebro Navidad, no celebro aquello, pero hay al que los quiera celebrar, ¿ves? Pero el problema es que no dicen eso, el problema es que condenan y denigran, ¿ves? Y todo aquel que no esté de acuerdo, lo insultan, lo condenan, dicen que tienen demonios, que es un mundano. O sea, yo que llevo toda mi vida sirviéndole a Dios, ¿verdad?, que no sé lo que es una discoteca, que no sé lo que es aquello, que no sé lo que es lo otro, que no sé lo que es el mundo, ¿verdad? Vienen a insinuarme, no, pastor, es que a usted le gusta celebrarlo. Pero ven acá, ¿acaso comer con mi familia y hablar entre amigos y hablar del Señor o hacer un culto para Dios, eso es pecado? ¿Ves? Entonces, ese es el problema, que como los quieren elevar a doctrina, tienen una actitud de fariseo, ¿ves? Que eso es lo que hacían los fariseos. Le daban más pesos a la interpretación de los ancianos, lo elevaban a nivel doctrinal, porque Cristo dice, ustedes enseñan como mandamiento doctrinas de hombre, en vano me honran, no pueden honrar a Dios esas cosas. Y estas cosas hay que enseñarlas porque la gente se cree que eso es una doctrina. Una lista de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no tienes taco, no te plancha, no tienes blog, no tienes aquello, eres sana doctrina, tremendo, bienvenido al club. Y usted se cree que eso es exclusivo. Entonces váyase para Arabia Saudita, que a las mujeres no se le ve ni más que los ojos. Eso es santidad. La santidad es lo que Dios exige en su palabra, no es lo que usted se invente, no es lo que usted soñó, no es lo que usted vio, no es lo que el ángel le dijo, es lo que la Biblia dice, lo que la palabra del Señor dice. Por eso Cristo le dijeron, a Cristo le dijo a los fariseos, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Dijo Cristo. Pero Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son unos hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. Porque le dije la verdad, me quieren matar. Eso es lo que dijo, porque los hijos se parecen a los padres. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ustedes son del padre, de su padre Satanás, porque las obras del diablo hacen. ¿Ven? Entonces dígame usted una persona que lo que hace es denigrar, que no profundiza la palabra, que no habla, que dice aquellos paganos, cristianos paganos, bla, 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 bla. Y lo que hace es denigrar, condenar. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es opinión, porque ellos están elevando eso a nivel doctrinal. Lo que hacen es dividiendo el cuerpo de Cristo. Eso es un evangelio sectario. Sectario que divide la iglesia. Pastores hoy en día sufriendo dentro de sus congregaciones. Porque muchos se alimentan de esos pseudo predicadores. Que muchos de ellos los conozco yo. Busca el historial de dónde vienen, cuántas iglesias han brincado, las quejas que tienen, los revoluces que tienen. Pero como no celebran eso, son tremendos en la doctrina. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque se convierte en el disfraz perfecto para yo aparentar lo que realmente no soy. Aleluya. Así que lo voy a dejar por aquí. Que Dios le bendiga, la paz de Dios sea con cada uno. Tengo clase ahorita, voy a dar clase ahorita. Amén. Todo aquel que está aquí interesado. En enero comenzamos clases de escatología. Estamos teniendo un grupo ahora. Escatología, 22 capítulos de Apocalipsis. Escatología, la teología detrás de los tiempos finales. Eso es escatología. Y 22 capítulos. Hoy terminamos nuestra última clase. Tenemos sobre 60 estudiantes. Y ya el año que viene estamos ya casi pronto para cerrar la matrícula. Tenemos bastante gente. Si no se ha hecho el acercamiento, puede comunicarse con nosotros, ¿verdad? Para que así podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Nuestro método de estudio es flexible, se acomoda a su tiempo. Tenemos una página de internet. Semanal subimos un video, 2 clases son.
Usted tiene una semana para verla. Los miércoles tenemos clase en vivo. Repasamos la clase del video y contestamos dudas y preguntas que tenga acerca de la clase. Esa clase de miércoles dura 35, 40, 45 minutos, depende de las preguntas. Así que estamos estudiando la palabra. Para febrero viene otra clase. Para febrero. En enero comenzamos otra vez escatología. En febrero estamos acomodando otra clase que es, no tenemos el título, pero ya mismo viene, es de religiones falsas, herejías y apostasía, ¿verdad? Y tenemos también la clase de doctrinas fundamentales. Ahí vamos a hablar de la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, la doctrina del infierno, la doctrina de los demonios, ¿verdad? La demonología, la doctrina de la Biblia, y son varias doctrinas que vamos a estar discutiendo. Es online, es completamente online, y las clases en vivo son por Zoom, pero los videos de las clases los subimos a la plataforma de nuestra página de internet. Y comenzamos el 6 de enero. Tiene por lo menos hasta la última semana de diciembre para matricularse. Ya ahora ya hubieron 3 meses que estuvieron con nosotros, sobre 60 personas de todos los países. Damos becas también. En ese curso hay como 5 personas que tienen becas. Y también, pues, de vez en cuando tiramos conferencias por Zoom, ¿verdad? Auspiciadas por la misma escuela. Se llama Escuela de Formación Ministerial Logos. Y por internet se consigue www.escuelalogo.org. También se puede suscribir a nuestro blog, ¿verdad? De estudios bíblicos que subimos por ahí. Cada vez que tengamos el tiempo subimos estudios bíblicos. ¿De qué son las clases? Bueno, son clases de escatología. Son 2 clases. ¿Verdad? Catalogamos todo de escatología. 22 capítulos del Apocalipsis en su contexto. Y escatología, que es la teología detrás de los tiempos finales. Estudiamos el post tribulacionismo, mi tribulacionismo, el post, pre y amilenianismo, ¿verdad? Que creen que no hay milenio. Estudiamos también lo que es diferentes posturas, las analizamos a la luz de la palabra, y todos nos edificamos. Una bendición. Nosotros aprendemos juntamente con ustedes de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis es un libro muy, muy, muy edificante. Y el contexto del libro de Apocalipsis es la soberanía de Dios en medio de los tiempos finales y la gloriosa manifestación de Jesucristo en gloria. Así que el Señor me le continúe bendiciendo. La gracia, la paz de Dios con cada uno de ustedes.